Con Patricia Monteferrante, economista, profesora de IESA, hemos conversado sobre la situación de empresas familiares y emprendimientos en general en la Venezuela de hoy. Paradójicamente, y aunque usted no lo crea, sí hay oportunidades y sí hay formas de mantenerse luchando. No todas las salidas están en el aeropuerto de Maiquetía. Eso es verdad, ¿no? No todas. ¿Cuáles casos, por ejemplo, que recuerden sin mencionar las marcas, si no es necesario, si no quieren, son exitosos en Venezuela? Bueno, Algunas empresas que no sean inspiradoras, por ejemplo. hay muchos jóvenes, por ejemplo, hay un caso muy común, muy conocido, de un muchacho joven que no voy a mencionar el producto, pero bueno, manejó un poquito el esquema de franquicias, pero utilizó la noción de que para poder franquiciarte, tienes que ser miembro de esta familia. De la misma familia. ¿Ok? Es de alimentos, ese Exactamente. Es un muchacho muy joven. Otras cosas que tienen que ver con el logística, comercialización para transnacionales, también son muy emblemáticos. Gente que sin darse cuenta ha construido y además rápidamente empresas muy sólidas, profesionales, a veces ad hoc, o sea, sin tener un conocimiento específico sobre un determinado procedimiento. Y por supuesto, otras en el rubro de alimentos también, gente que venía del mundo transnacional, que fue creando marcas. Y aplicando sus conocimientos de a alto nivel. Hay muchísimos ejemplos, o sea, oportunidades siguen habiendo en este país. Y en el área de tecnologías de información, que tienen la facilidad de que la infraestructura de inversión no es tan cara en términos físicos, espacio, oficina, etcétera, y tiene una facilidad de interconectarse con el exterior y el interior del país. ¿Cómo están las iniciativas en Venezuela, pese a que tenemos una banda ancha tan mala? Supieras que ahí sí hay como ciertas debilidades, porque además las empresas familiares tienen miedo de transferir información, ¿sabes? Todo este tipo, incluso utilizando los sistemas de información, ellas siempre son como conservadoras un poquito al principio, ¿no? Pero sin embargo sí hay mucha gente que ha hecho cosas en esa línea, sobre todo utilizando la plataforma que yo tengo localmente para poder irme afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas que el ejemplo que estábamos hablando de que una familia, una rama de la familia se va afuera? Bueno, eso ayuda mucho a la interconexión, al entender todos estos temas, ayuda también a mantener cercano, a hacer reuniones, e incluso en el caso del interior, para con Caracas, muchas de ellas están llegando a Caracas, que antes no era una opción porque estaban las grandes marcas, y de hecho si tú vas a los anaqueles hay unas marcas que son como Sí, desconocidas. Desconocidas, y muchas son del interior del país, que vienen como aproximándose ante esta situación que está viviendo el país, ¿no? Y ustedes en estos estudios intentan comparar Venezuela para la gestión de empresas familiares con otros países. Sí. ¿Cuáles serían las diferencias notables? Hablamos un poquito hace rato del tema de retorno de inversión, pero para trabajar, ¿qué sería lo esencial? Vamos a suponer en 2 o 3 países que están en la mira de gente que se quiere ir. Lo que pasa es que, primero, para comparar las empresas familiares, cuando nosotros hablamos de entornos hostiles, la caracterización de nuestra hostilidad es totalmente diferente a lo que ocurre en el resto del mundo. Porque, bueno, primero tienes que explicar el contexto para entender que esto más bien, la hostilidad proviene precisamente del que se supone tendría que facilitar los procesos para el sector productivo, ¿no? Porque básicamente hostilidad en el mundo desarrollado tiene que ver básicamente con agresividad competitiva, que es que tus propios competidores entran, eso es hostilidad. Entornos hostiles ahí es que competimos fuertemente. Ahora, ¿qué ventaja tiene una empresa familiar para irse fuera? Yo creo que tú querías hacer mucho hincapié en eso. Bueno, yo creo que las empresas venezolanas han puesto en el tapete que se reinventan, que son flexibles, muy a lo Eudomar Santos, ¿no? Como va viniendo, vamos viendo. Eso puede ser negativo, pero también habla de gente que es capaz de adaptarse a muchas circunstancias, ¿no? Si bien yo hablé al principio que es importante planificar la salida, ¿ok? En el sentido de que tú no puedes llegar y montar una tienda porque estamos hablando de regulaciones diferentes, entender que los márgenes van a ser diferentes. Impuesto, exactamente. Pero sobre todo, aprovechar todas esas cosas que yo he explotado muy bien en el caso venezolano. Utilizar la red. La red, que es el capital social de las empresas familiares, les abre una grandiosa cantidad de puertas en el mundo empresarial. Es que te lo comentaba porque me recuerda el caso de muchos profesionales. Aquí se dice, y es
en parte es cierto, que los profesionales venezolanos tienen una enorme preparación y éxito afuera porque aquí estamos acostumbrados a trabajar en condiciones precarias con las uñas. Pasa como esos deportistas, estos maratonistas africanos que son muy buenos. La metáfora es excelente. Están entrenados en correr en calorón y descalzo, un entorno hostil. De hecho, ellos te dicen que se aburren. Que se aburren en el otro. Claro, porque entonces todo como está tan estandarizado, todo es previsible. En el caso venezolano, mañana yo no sé qué es lo que va a pasar. O sea, esta noche hay una locución presidencial y te cambia todo. Me cambiaron las reglas, o sea, sí. Entonces, muchos de ellos te dicen, no, pero es que allá todo es tranquilito, entonces... Pero no hay un riesgo por allí de que el ser demasiado sobrado, decir, bueno, si yo estoy acostumbrado a entrenar en estas condiciones, yo le puedo knockout a ese boxeador porque yo me caigo a golpes en la calle. Esa falta de anclar con la realidad y extrema confianza no podría ser un factor negativo en el exterior cuando chocas con aquella realidad. Claro, por eso el tema de la planificación es importante, es decir, tú no puedes entrar como si yo me las sé todas, primero porque no te las sabes, porque no eres conocedor de ese mercado, porque no sabes qué es lo que quiere y además tienes que entrar poco a poco, como lo hicieron los fundadores. O sea, los fundadores apostaron a algo, creyeron en ese algo y fueron creciendo poco a poco, porque eso es mismo. Además, hoy en día las generaciones jóvenes, o sea, las nuevas generaciones en el mundo de empresas familiares son muy preparadas, saben cómo hacer un proyecto de esa naturaleza, pueden calcular el riesgo, pueden entender cuál es el margen de rentabilidad esperado. Esas cosas hay que hacerlas y discutirlas. Por eso yo decía que había que tener un espacio para poder discutir estas cosas, ¿no? ¿Okay? Y además entender que eso es capital paciente, ¿no? O sea... ¿Ustedes están haciendo una serie de programas adicionales para llevar este conocimiento más allá del IESA y de estos centros y tratar de proyectar unos mensajes constructivos para estos grupos, en general, para la sociedad venezolana? El IESA lo hace porque el IESA tiene, yo estoy adscrita al Centro de Emprendedores y al Centro de Gerencia y Liderazgo, porque es una actividad transversal. Por ejemplo, Emprendedores es un centro muy importante en el IESA, tiene todo un proyecto Emprende, por ejemplo, que es online exclusivamente, que está como formalizando estas partes. Y tú te puedes sorprender de la cantidad de gente que intenta ponerse y montar su proyecto de negocio allí. Y sí lo hacemos, incluso el IESA, a través, por ejemplo, de programas de empresas familiares, el año pasado llegó a Barquisimeto, a San Cristóbal, Maracaibo, y hay mucha gente, eso que yo te refería, no solamente son las empresas tradicionales que ya tienen 40 años de fundadas, 50 años de fundadas, sino aparecen estas como el caso de este chico joven en el sector alimento u otras relacionadas con otros sectores que te dicen además explícitamente, yo quiero ser una empresa familiar porque yo vengo de una empresa familiar y esto es otra rama de esa organización. Entonces, es muy interesante que eso esté pasando en este momento, ¿no? Vamos a regresar sobre el tema de emprendedores después de esta pausa, porque justamente casi todas las empresas familiares, o casi todos los emprendimientos, perdón, provienen de las redes, el amigo, el cuñado, la familia en general, que se une para intentar enfrentar lo que está ocurriendo y buscar oportunidades de negocios. Conversamos con Patricia Monteferrante, economista del Centro de Liderazgo del IESA, de Gerencia y Liderazgo y del Programa de Empresas Familiares. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto. Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.